Seguimos con más información en BTV Noticias. Ayer se registró un nuevo récord de casos de coronavirus. También el gobierno anunció que va a bajar las cuarentenas para las personas que contraen esta enfermedad, y es por eso que vamos a exteriores, porque nuestra compañera Lucía Bentancur está con el virólogo Santiago Mirazo para que nos saque algunas dudas con respecto a la variante Omicron y lo que está sucediendo, esta situación de emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país. Buen mediodía. Buen mediodía, Natalia, para ti y para todos. Exactamente con ese panorama que tú planteas, que recibimos al virólogo Santiago Mirazo para saber, bueno, si estas medidas que de las últimas horas que ha definido Salud Pública tienen alguna incidencia. Se entiende que luego del cambio, Mirazo, gracias por recibirnos, este cambio de bajar de 14 a 7 días la cuarentena para aquellos contagiados que tengan las 3 dosis, ¿deja de contagiar a esta persona? ¿Genera algún tipo de riesgo o no? ¿Cuál es la lectura que se hace también comparando con el contexto internacional? Bueno, aquí lo bueno aclarar es para qué grupo es ese cambio sustancial que hubo de criterios. Es para personas vacunadas con 3 dosis, y es clave la tercera dosis, y asintomáticos. Sí, esas personas que entran en ese grupo son personas cuyo periodo de contagiosidad, sí, es muy reducido, particularmente con Omicron, pero también con Delta, que se reduce a unos pocos días, entre -1, digamos, desde que da positivo, hasta 5, 6, 7 días máximo. Ese es el pico de contagiosidad. Con lo cual se asume que a partir del 7º día, hay evidencias que avalan claramente esto, no es una medida arbitraria, sugieren que esa persona es muy probable que contagie a un contacto positivo. Pero insisto, esto es a un contacto cercano. Insisto, esto es para personas con 3 dosis y asintomáticos. Personas con 3 dosis y con síntomas, el criterio se mantiene bastante bien, hasta 10 días, si mantiene los síntomas, 72 horas más sin síntomas, porque la sintomatología obviamente contribuye al contagio. Es un cambio sustancial para ese grupo, amparado obviamente por la vacunación. Es seguro, pero de todos modos esa persona va a tener que esperar el alta médica. Claro, esa persona tiene que, sobre todo si es sintomático, digamos. Una persona asintomática no, pero la persona con sintomatología va a tener que esperar el alta médica, y claramente estos criterios de levantamiento de cuarentena y falta de test, o sea, no es necesario un test para persona contacto positivo con 3 dosis, también está inmerso en el contexto familiar o laboral que esta persona está incluida. Es una persona que está en contacto con personas más vulnerables a tener un COVID grave, con niños que no están vacunados. Claramente ese criterio tiene que ser manejado con sentido común, con prudencia, y cada caso es considerado en forma exclusiva, pero en términos generales es una medida que tiende justamente a reducir la cuarentena en un periodo del año en el cual hay pico de actividades en muchísimos rubros. Es una medida que va en línea también con lo que se está haciendo a nivel mundial. Estados Unidos es el extremo, redujo ese periodo no a 7 sino a 5 días, eso es realmente un exceso, incluso ha tenido fuertes críticas desde la academia. También aprovecho a consultarte que a fines de diciembre hubo otros cambios en el protocolo en cuanto a las cuarentenas y a los testeos para aquellas personas vacunadas y que no tengan síntomas. ¿Esto se debería rever o no genera cierta preocupación en el contexto de tantos contagios? Yo creo que lo que busca esa medida es descomprimir un poco la situación de saturación de los testeos y apostar un poco más a los testeos antigénicos como primera medida. Ya se había implementado a mediados de año, y un poco descomprimir, previendo esta ola de Omicron que se iba a venir en esta época en el que se vino, que se está empezando a saturar los sistemas de testeo. La idea justamente es, a medida que avanzar con la tercera dosis, promover la tercera dosis, porque con estas medidas también el Ministerio de Salud Pública deja implícito que la pauta completa es con tercera dosis, y aquellas personas que se pueden beneficiar es con tercera dosis y no con 2. Entonces se promueve la vacunación con tercera dosis, y además descomprime o busca descomprimir las plataformas varias que hay de testeo en una ola de casos que está en forma vertical, va a seguir creciendo y no sabemos a qué momento se va a saturar la capacidad de testeo. Lo que busca esas medidas de fines de año, justo con esta, es justamente intentar comprimir esa presión sobre los testeos. Las emergencias móviles están reportando un aumento bastante importante de llamadas por otro tipo de enfermedades respiratorias, sobre todo consideradas banales. ¿Hay algún otro tipo de virus circulando, más estos virus referidos más que nada a la época invernal, pero ahora en verano? Bueno, siempre, todo el año hay virus circulando respiratorios. Hay virus que son estacionales, que sabemos cuál es el pico de incidencia. Lo cierto que en virología
más de la mitad de los casos respiratorios queda sin diagnóstico. O sea, nos falta muchísimo aprender sobre cuáles son los agentes etiológicos de las infecciones respiratorias. Se está haciendo mucha investigación en el país desde hace muchísimos años en eso, pero lo cierto es que más de la mitad de los cuadros respiratorios no sabemos cuál es el agente etiológico. Puede ser una variedad muy grande de rinovirus, de parainfluenza, etcétera. Hay algunos que son estacionales, lo sabemos, y hay otros que no. Generan la duda de si es COVID o no. ¿Ante la duda consultar? Ante la duda consultar, sobre todo porque Omicron presenta una batería de síntomas más inespecíficos, no tanto respiratorios, sino más bien nasal, cansancio, dolor de cabeza. Entonces eso hace que esa inespecificidad uno lo pueda confundir con otro virus respiratorio que circula, incluso un coronavirus estacional, de los 5 que tenemos en el país. Entonces siempre ante la duda consultar con un médico ante esos síntomas y no quedarse con la duda fundamentalmente en este periodo de incidencia altísima que estamos teniendo en casos. Precisamente sobre Omicron, la característica que está teniendo de ser tan contagiosa pero que los síntomas no sean tan graves, ¿es debido a la vacunación? Ambas cosas. El Omicron en su propia fortaleza está su mayor debilidad. Digamos. Es un virus que adquirió más de 30 mutaciones que le favorecen la transmisibilidad. Es un virus mucho más transmisible que Delta. Pero ese set de mutaciones que le permiten transmisibilidad le cobra un precio muy alto a Omicron en cuanto a su virulencia. ¿Sí? Se le dificulta muchísimo, por ejemplo, para afectar las células del sistema del tracto respiratorio bajo, a nivel pulmonar, a nivel bronquiolar. Eso hace que el cuadro clínico que se presente sea mucho más leve, mucho más inespecífico, mucho más banal. Sin embargo, no tenemos muy claro todavía si eso es per se intrínseco al virus o si también está atenuado por la vacunación. Probablemente jueguen los dos un rol en ese sentido, pero claramente la presentación clínica de Omicron es diferente, es más leve y por eso también es probablemente un atajo hacia la endemia. Digamos, tener una variante de altísima transmisibilidad que genera muchísimos casos, con casos leves en su mayoría, probablemente sea un atajo hacia la endemia en el país. La tenemos que transitar en forma muy lenta, de forma muy controlada, muy gestionada, porque aún siendo leve, puede generar casos moderados o graves en personas con comorbilidades, en personas no vacunadas como niños y con personas que no tengan las 3 dosis. ¿Sí? La variante Omicron es protegida exclusivamente con 3 dosis, ¿sí? Ya sea con 2 de Coronavac y 1 de Pfizer o con 3 de Pfizer, pero las 2 dosis de vacunación no protegen tanto para la transmisión, para el contagio, ni ante la posibilidad de tener un COVID moderado o grave, incluso un long COVID. Rápidamente, Mirazo, consultarte por la cuarta dosis, según pudimos saber en las últimas horas, Salud Pública va a estar habilitando para el segundo semestre una cuarta dosis. ¿La importancia de esta cuarta? Bueno, todavía no tenemos muy claro cuál va a ser el impacto de la cuarta dosis. Claramente va a ser beneficioso. Lo que no tenemos claro es qué tan beneficioso va a ser respecto a la tercera. Quiero decir, la tercera con la segunda claramente restituye la protección del sistema inmune. La tercera dosis, ese booster que se da, todavía no sabemos ese booster cuánto va a permanecer, ¿sí? Cuánto va a durar esa inmunidad. Probablemente tengamos una vacunación anual, ¿sí? Esa cuarta dosis, segundo semestre, implica un año de diferencia con la anterior y seguramente haya vacunación anual, seguramente haya que readaptar las vacunas ante nuevas variantes. Esta ola de contagios Omicron va a traer evidentemente consecuencias en cuanto a la variabilidad viral, que es impredecible, no sabemos qué va a pasar. Probablemente tengamos otras variantes de mayor transmisibilidad, de mayor virulencia, no lo sabemos. Por tanto, permitir una ola de contagio muy elevada no es gratuito. Si igual es una transición hacia la endemia, tiene que ser gestionada justamente porque el riesgo de aparición de nuevas variantes que pueda complicar el partido está latente. Ya han aparecido 5 o 6 variantes de preocupación y van a seguir apareciendo más mientras se mantenga este nivel de contagio. Agradecemos mucho, Mirazo, estos minutos para con BTV Noticias, con este panorama que nos brindaba el virólogo. Espero también que sirva de herramientas para seguir teniendo todas las precauciones, de seguir cuidándonos, porque esto, por supuesto, no termina acá y estamos en un nuevo pico con casos récord en nuestro país. Sigan ustedes.